Postal 3 no existe, es solo un sueño. Nunca existió Postal 3. Imagina crear algo que resulta ser amado por todo el mundo pese a no ser del todo bueno, entonces decides sacar una continuación, pero resulta que por X o Y razón le encargaste esta continuación a una empresa rusa muy poco conocida. Este es básicamente el comienzo del desastre que fue el desarrollo de Postal 3, un juego que salió tan mal que hoy todos los fans de la saga, incluida la propia Running with Scissors, prefieren imaginar que no existe. Pero hoy vengo a ignorar esa regla no escrita para contarles la historia del desarrollo de este juego, así que comencemos ya. Todo comienza cerca del año 2006, un año después de sacar dos expansiones, una multiplayer y la más famosa siendo Apocalypse Weekend, que como su nombre lo dice, es la continuación del segundo juego en la que cuentan qué es lo que pasó durante el fin de semana. Después del éxito que la segunda entrega tuvo junto al de sus expansiones, los de Running with Scissors decidieron sacar la tercera entrega ya que bueno, era un paso obvio a estas alturas después del relativo éxito que tuvo el primer juego y el innegable que tuvo la segunda entrega. Así que para hacer esto le encomendaron la tarea a la empresa rusa Aquela, siendo hasta este momento conocida principalmente por distribuir los primeros juegos y sus expansiones en Rusia, lugar donde para sorpresa de tal vez nadie, esta saga es muy popular al punto de tener su propia expansión exclusiva llamada Corkscrew Rules, desarrollada curiosamente por la misma Aquela gracias a su filial conocida como Trashmasters, aunque a lo que he leído por ahí y escuchado en uno que otro vídeo, esta expansión no es del todo buena comparada con las oficiales por decirlo así. Esta tal vez fue la primera señal de cómo acabaría todo, pero en pocas palabras los de Aquela no solo eran una empresa X que trabajaba ocasionalmente con los de Running with Scissors, estos güeyes eran fanáticos en toda regla de la saga, así que parece que era un movimiento inteligente encargarles este proyecto, ¿no? Digo, estos vatos al ser fans sabían más que nadie qué es lo que los jugadores buscarían en un verdadero juego de Postal. Ojalá así hubiera sido porque si algo nos enseñó Spider-Man Lotus, es que a veces los propios fans ni siquiera saben qué es lo mejor para algún proyecto. Aunque realmente esto fue exageración mía ya que el desastre que sigue ocurrió en gran parte más que nada por circunstancias fuera del control de alguna de estas dos empresas. Como casi siempre pasa en este tipo de historias, todo iba chido sin contratiempos y pese a todo lo ambicioso que querían hacer con el juego, como una evolución cabrona en los gráficos comparados con los de la entrega anterior gracias a estar desarrollado en el motor Source, sí, el mismo en el que corren los juegos de Valve como Half-Life o Left 4 Dead, o estrenarlo también en consolas como la Xbox 360, la fecha tentativa de salida de este juego seguía siendo el 2008, pero hubo un problema que jodió no solo a los de Aquela y Trashmasters sino jodió a todo el mundo, y este problema es conocido como la crisis financiera del 2008 que para resumir, esta crisis fue la más cabrona que hubo desde la Gran Depresión y que orilló a gran parte de las empresas del mundo a despedir personal con tal de no perder ganancias y pues Aquela no fue la excepción. Primero, algo que no aclaré y que será importante hacerlo es que dentro de Trashmasters el desarrollo se dividió en 4 grupos conocidos simplemente como equipos A, B, C y el equipo D. El equipo A era el equipo principal por así decirlo, los encargados de hacer que el juego funcionara al 100% mientras los otros equipos solo servían de apoyo en mayor o menor medida, como fue el caso del equipo D, que solo estaban ahí para ayudar en bugs menores y cosas de ese estilo. Así que el problema comenzó realmente cuando la ya mencionada crisis atacó y como dije, obligó a Aquela a despedir a sus trabajadores. Ustedes creerían que los despidos comenzarían con el equipo D, o sea el menos importante, pero están completamente equivocados. Por alguna razón a estos cabrones se les ocurrió despedir al equipo A y pasarles el desarrollo al equipo B, que pues eran competentes pero no llegaban al nivel de conocimiento y experiencia del equipo A, aunque esto no duró mucho ya que igualmente terminaron despidiendo al equipo B y el desarrollo pasó al equipo C, pero casi que al instante este equipo fue despedido también, y por consiguiente, más por descarte, el desarrollo terminó en manos del pobre e inexperto equipo D. Sí, literalmente la banda que estaba ahí solo para arreglar bugs menores terminó desarrollando lo que faltaba del juego.
Es que en qué cabeza cabe que tu mejor movimiento ante una crisis sea despedir a tu equipo de trabajo principal y reemplazarlo con el más inexperto, y lo peor es que muy probablemente la mayoría eran becarios o mínimo comenzaron a tratarlos así ya que gracias a la crisis los de Aquela y Trashmasters no podían pagar sueldos. O sea que el equipo D, aparte de no saber ni dónde estaban parados gracias a la incompetencia de sus jefes, tampoco iban a recibir un pago por su trabajo, ¿no es genial? Toda esta cagada que ocurrió y que les acabo de contar provocó obvios retrasos para la salida del juego, ya que la fecha pasó del 2008 al 2009 en donde tuvo lugar el despido del equipo A, y su reemplazo con el equipo B. Posteriormente esto se repitió en el 2010 con el segundo retraso gracias al despido del equipo B para ser reemplazados con el C, quienes finalmente también fueron despedidos y reemplazados por el equipo D, quienes fueron los que a duras penas terminaron el juego para su venta en el 2011, e incluso se quedaron un tiempo más haciendo parches para el juego, hasta que al igual que con sus sucesores, fueron despedidos, pero en este caso no hubo reemplazo, y tomando en cuenta las deudas que tenían en Aquela, finalmente terminaron declarándose en bancarrota y cerrando las puertas de Trashmasters. Tal vez se pregunten, ¿y Running with Scissors? ¿Que ellos no estaban enterados del desastre que Aquela estaba haciendo con su IP más famosa? Pues por lo que estuve investigando aparentemente no lo estaban o sabían muy poco de lo que ocurría. Para empezar, el trato que estos cabrones habían hecho con Aquela era que los de Running with Scissors se encargarían del diseño del juego y de escribir la historia, mientras que los de Aquela y Trashmasters se encargarían de distribuirlo y programarlo respectivamente. Así que desde un inicio los de Running with Scissors no tuvieron nada que ver con la programación como ya habían hecho en las dos entregas anteriores. Pero aún así estos güeyes trataron de calmar a la fanaticada ya que ellos mismos sabían que el juego era malo, incluso en un punto le pidieron a Aquela que les dieran el código fuente del juego para arreglarlo ellos mismos, pero los de Aquela sabrá Dios por qué, se negaron a darlo. Y bueno, técnicamente los de Running with Scissors sí tenían un código fuente, pero era de una versión beta filtrada y aparte estaba en ruso, así que imagínense cómo tendría que hacerle un estudio gringo relativamente pequeño para poder programar sobre algo que no habían hecho ellos, que aparte estaba en otro idioma y que ni siquiera era todo el código ya que como dije este era el código de una versión tan inacabada como lo sería una beta. Así que como se lo imaginarán el juego fue un fracaso, odiado por la crítica, por los fans, por la propia Running with Scissors y catalogado como uno de los peores videojuegos de la historia. Que aunque en Running with Scissors ya estaban acostumbrados a que dijeran eso de sus juegos, en este caso fue diferente ya que no solo lo decían la crítica y las personas conservadoras como pasó con los dos juegos anteriores, acá incluso los fans dijeron que era horrible con bugs sin arreglar, un rendimiento peor que el de GTA 4 en PC, una historia y concepto bastante alejados de lo que proponía la segunda entrega gracias a los cambios que Aquela y Trashmasters hicieron prácticamente sin avisar y una jugabilidad rota en todo sentido, no podía ni correr bien por este movimiento pedorro de la cámara, las cinemáticas in-game aunque se veían relativamente bien tenían este filtro de mierda como si buscara imitar a las películas antiguas. Y ya sin mencionar el cambio de actor de voz del dude que pasó de ser Rick Hunter a Cory Cruz, pero para ser sincero este fue algo menor y me atrevo a decir que fue lo único bueno del juego junto al rediseño del propio dude y el soundtrack del juego. Tal vez se pregunten, ¿qué pasó después de todo esto? ¿Acaso los de Running with Scissors se quedaron callados ante tal mierda que resultó siendo Postal 3? ¿Siguieron desarrollando más juegos después de esto? Bueno, averigüémoslo. Creo que, legado, es una palabra muy enaltecedora para lo mierdoso que es Postal 3, pero a falta de una mejor opción la usaré. ¿Pero a qué me refiero por legado? Más que nada a la forma en que se recuerda a este juego que normalmente es en tributos, referencias y hasta parodias, solo que en este caso los tributos son burlas por lo horrible que fue, pero ¿quién mejor para burlarse que su propia empresa madre? Por ejemplo con los logros, los de Running with Scissors acostumbran a poner referencias y burlas en los logros de sus juegos, pero centrándonos en Postal 3. En Postal 2 donde están los logros, que le den a ese juego. Que consigues cuando el dude orina una copia de Postal 3 que está oculta en el basurero de Paradise, o, mejor que Postal 3, cuando terminas la expansión Paradise Lost. Otra está en Postal 4 ya que puedes conseguir varios atuendos de versiones anteriores del dude incluyendo el de Postal 3 al igual que se puede desbloquear la voz de Cory Cruz. Y claro y como no, la mejor burla que los pendejos de Running with Scissors hicieron hacia Postal 3 es esta.
Pero si hay algo que los de Running with Scissors hicieron para demostrar el odio que le tienen a Postal 3 es descanonizarlo. Con un juego completamente nuevo. Bueno, juego como tal no, es más una expansión del segundo juego que salió como 11 años después de Apocalypse Weekend y que solo en su intro ya dan a entender que Postal 3 fue solo un mal sueño del dude provocado por el coma en que quedó después de estrellar su auto, revelando que el dude del tercer juego era realmente el otro dude. Pero si quieren saber más de esto les recomiendo ver el vídeo que hice dedicado a todas las versiones de los Postal Dude donde describo con más lujo de detalle no solo a este dude, sino que a los de la mayoría de los juegos que Running with Scissors ha sacado. Y sí, ya sé que estos culeros van a sacar un spin-off, pero de lo poco que se sabe el dude de este juego nuevo es el del primer juego o en su defecto el de la versión Redux, así que al menos por el momento no tendré que sacar una segunda parte de este vídeo. Y bueno mis chavos, con esto concluimos este resumen sobre la historia del desastre que fue Postal 3. Les agradezco a Rando99 y a 69 y Denori ya que gracias a sus vídeos pude resumir bien y de forma más completa esta historia. Yo me voy porque desde el primer vídeo que ocupo cagar y nada más no me dejan, se la lavan.